Hola, esta vez les hablaré sobre la vida y obra de Jane Addams. Jane Addams nació en 1860 y murió en 1935. Su frase más conocida fue: "Nada puede ser peor que el temor de haberse rendido demasiado pronto y no haber hecho un último esfuerzo que podría haber salvado el mundo". ¿Quién fue Jane Addams? Fue pionera del trabajo social, pensadora feminista de originalidad y audacia, teórica reformista, pacifista, defensora de la diversidad sexual. Fue admirada por su rectitud moral y su integridad mental. Tuvo gran capacidad de reivindicar cuestiones nunca antes planteadas. La infancia de Jane Addams. Nació el 6 de septiembre de 1860 en Cedarville, Illinois. Su vida transcurrió en el seno de una familia acomodada. Su madre murió cuando contaba solo con 2 años de edad, lo que hizo que su padre le prestara gran atención emocional e intelectual. Jane Addams padeció tuberculosis, viruela y problemas de columna, enfermedades que durante su juventud le doblegaron la autoestima y le provocaron una profunda inestabilidad emocional y depresión. ¿Cuál fue su formación inicial? Sus estudios universitarios los realizó en el actual Oxford College y ahí experimentó el empoderamiento de vivir en un entorno centrado en las mujeres, creciendo como líder social e intelectual. Allí conoció a Ellen Gates, con la que entabló una gran amistad y ambas se graduaron en 1881. Tras la muerte de su padre, Addams comenzó sus estudios en medicina, que tuvo que abandonar por varias operaciones que tuvo que someterse. Obligada a abandonar sus estudios, cayó en una profunda depresión y fue diagnosticada de neurastenia. Tras su recuperación, James Addams decidió hacer un viaje por Europa. Jane Addams en Europa. Tras su primer viaje, retomó su amistad con Helen Gates y decidió hacer un segundo viaje a Europa con ella. En Londres visitaron una casa de acogida, Toynbee Halls y el Palacio del Pueblo. Esta visita le ayudó a construir una idea que ya rondaba por su mente: abrir un centro similar en un área desfavorecida de Chicago. Jane Addams y el nacimiento de la Hull House. En 1889, Addams y Gates alquilan una mansión construida por Charles Hull en la década de 1850. La casa se encontraba en un barrio poblado por inmigrantes de distintos lugares de Europa, entre ellos muchos judíos que en aquella época sufrían una gran discriminación. La Hull House abre sus puertas. El 18 de septiembre de 1889 se inauguró la Hull House y pronto se dieron cuenta que su propósito se quedó corto, pues cada vez eran más los vecinos de otros barrios que acudían allí para realizar sus actividades. A fin de conseguir una mayor integración para estas minorías, se empezaron a impartir clases prácticas de cocina tradicional, costura, política, inglés y etcétera. Las políticas y proyectos, toma de decisiones y metodologías de la comunidad de la Hull House eran ginocéntricas, poniendo en primer término la experiencia, el análisis y los intereses de las mujeres. ¿Cuáles fueron las primeras actividades del centro? Las primeras actividades fueron clases de jardín de infancia, reuniones de clubes de niños, escuelas nocturnas, espacios sociales para grupos políticos, y efectivamente una de las funciones de la Hull House era acoger a mujeres que, aunque a veces eran casadas, la mayoría estaban solteras y algunas tenían relaciones con otras mujeres.
Los logros más importantes de Jane Addams. Fue pionera en el movimiento de instituciones de apoyo comunitario. Hizo una docena de libros y más de 500 artículos en los que se aprecia una gran sensibilidad feminista y una filosofía ética guiada por la idea de conocimiento comprensivo. Fue fundadora de la Hull House de Chicago en 1889. De 1905 a 1908 fue miembro de Chicago Board of Education, un organismo público que tenía como misión la mejora de la educación. En 1909 fue elegida presidenta de la Conferencia Nacional de Caridad y Corrección, que luego pasaría a llamarse Conferencia Nacional del Trabajo Social. Fue fundadora de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas, en especial de las de color, en 1909. Presidió el Congreso Internacional de Mujeres en 1915 y fue la primera presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en 1919 y 1929. Y como su logro más destacado fue el recibir el Premio Nobel de la Paz en 1931. La muerte y memoria. Jane Addams murió el 21 de mayo de 1935 a sus 74 años. Addams falleció debido a un cáncer. A pesar de su gran labor que ayudó al avance de la sociedad, Jane Addams es una de esas miles pioneras que apenas son recordadas. Gracias.